Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo me copian? Bien, doctor. Perfecto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día? Bien, doctor, ya un poco descansando después de exámenes. Sí, justo y necesario, ¿no? Sí, doctor. Bien. Está bien. Mientras se van conectando sus compañeros, el día de hoy vamos a abordar el tema del contrato de permuta. También un contrato típico, porque está previsto de forma expresa en el Código Civil, con sus especiales características, siempre desde el punto de vista, como les recomiendo, para poder entender o definir, llegado el momento, algún tipo de contrato, intentar identificar de qué se trata, cuáles podrían ser los sujetos de ese contrato, cuál va a ser el objeto, el para qué de ese contrato, y empezar a estructurar el esqueleto, ¿cierto? El armazón del contrato que nosotros pretendamos elaborar. Es un juego de palabras, es un ejercicio como un crucigrama, tratando de ordenar e ir perfilando cómo sería la estructura de nuestro contrato como tal, ¿no? Partiendo, lógicamente, del nombre del contrato que vamos a elaborar, ¿ya? ¿Qué entendemos por permuta? ¿Qué quiere decir Cambiar, permuta? doctor, cambiar, intercambiar algo. Cambiar. Muy bien. ¿Quién más? Vender. Ya. Vender, transferir algo. Vamos a ver. ¿Quién más tiene alguna idea? ¿Quién más se anima a dar algún criterio? Por favor, no se olviden, como de costumbre, registrarse en el chat. Ya. Si no se registra Doctor, por alguna situación, a momento de pasar yo la asistencia del chat, no los nombro en la lista. Y a raíz de eso puede entenderse como que no hubieran asistido, chicos. Bien. doctor, también puede ser la permuta un intercambio de trabajo. Ya, un intercambio. Perfecto. ¿Qué más sería? Un acuerdo de voluntades, doctor. ¿Cuyo objeto cuál sería? Se ponen de acuerdo. En vender, doctor. Vender. Cambiar, Ok. O intercambiar sus En productos. intercambiar. Intercambiar. En nuestra actual coyuntura social, ¿todavía se da alguna negociación de permuta o ya no hay? Sí, se da, doctor. Por ejemplo, ponen, ¿no? Avisos. Vendo casa y puedo permutar. Vendo carro o vendo casa, permuto con otro tipo de carro, digamos, algo así ahí en avisos. Bien. Como decía Jacqueline y las compañeras que nos antecedieron, dos de las compañeras decían vender, ¿cierto? Y es cierto, en la sección clasificados de los periódicos, siempre está viendo, ¿no? Permuto, vendo. ¿Por qué creen ustedes que hay esa similitud, esa conexión con la compra-venta cuando hablamos de permuta?
Es Porque más, a en veces, sí, perdón, adelante. porque en otras palabras están vendiendo, doctor, pues entonces, pero con una ventaja, digamos, de cambiar, de reducir el precio, digamos. Ya. Andrés levantó la mano, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, como mencionaba mi compañera, en realidad la permuta es una forma que la persona tiene para poder vender su producto y obviamente darle una facilidad al comprador o al interesado. Muy bien. ¿Qué palabra utilizaríamos para no generar confusión con el contrato de compra-venta? Para poder establecer ese término vender. ¿Qué sinónimo del término vender podríamos utilizar en este contrato? Permutarlo. Permutar. ¿Ya? Transferir. Transferir. El, Trueque. el contrato de compra-venta es una transferencia o no es? Sí, es una transferencia, licenciada. Es una transferencia, ¿cierto? Es una transferencia. Bien, veamos entonces. Empezaremos esta vez por el apoyo documental. Creo que son 5 minutos de apoyo para entrar después al avance de tema y al finalizar vamos a ver dos modelos de contrato. Uno que terminamos la anterior clase de donación y el otro que tiene que ver con el contrato que hoy vamos a avanzar. A ver, estoy pensando si se los voy pasando por el WhatsApp, que los voy a poner también en plataforma, o también se los puedo pasar los patrones por WhatsApp. Tenemos que armar un banquito de patrones para que empecemos a leer y tengamos idea a momento de redactar. A ver, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a empezar por acá, por favor. Pongan mucha atención, cualquier término que les parezca extraño, no duden en preguntar. Y como siempre, para dar lugar al audio, voy a cortar el micrófono. Mucha atención, por favor. El contrato de permuta, también conocido como trueque o contrato de cambio, es el antecedente de la compraventa. Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Las partes que intervienen en este contrato se denominan ambas permutantes. Y es un contrato traslativo de dominio, ya que es de su naturaleza que la propiedad de las cosas se transmita, se transfiera. Al igual que la compraventa, la permuta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre las cosas que forman el objeto del contrato, aun y cuando ninguna de ellas haya sido entregada. Ya el contrato y las obligaciones han sido creadas. La contraprestación que se entrega a las partes no es un precio cierto y en dinero como la compraventa, sino otra cosa. Por eso se considera el antecedente de la compraventa. Antes de que se creara el dinero y se le diera el valor que ahora tiene, pues las tribus, las personas se intercambiaban una cosa por otra, dependiendo del valor que le dieran a esas cosas y de la necesidad que tenían de las mismas. Sin embargo, el mismo Código Civil, cuando regula el contrato de compraventa, establece la posibilidad de que el precio se pague parte en dinero y parte en especie. Y cuando eso sucede, nos da las reglas para distinguir cuándo será considerado contrato de compraventa y cuándo de permuta. Y esto es común que se dé en la práctica. Por ejemplo, cuando ustedes ven el signo de pesos en la ventana de algún vehículo, que ya sabemos que ese signo pues está haciendo una oferta de venta. Pero hay veces que también está acompañado ese signo de una frase, como cuando está el signo de pesos o cambio por vehículo chico. Entonces ahí puede convertirse de compraventa a permuta. Y regularmente cuando se llega a este último pacto o acuerdo, se da una parte que es la diferencia del valor entre uno y otro vehículo, que va a ser menor al valor
del vehículo que se está entregando. Entonces sería ahí más que compraventa, permuta. Es decir, tu vehículo vale 120,000 pesos, el mío vale 107. Entonces la diferencia te la doy. Como el valor del vehículo es mayor que lo que estás entregando en dinero, se considera contrato de permuta. ¿Cuál es la clasificación? Ya hemos visto la clasificación de los contratos en general, pero vamos a ver la clasificación del contrato de permuta en específico. Es un contrato bilateral, puesto que hay derechos y obligaciones para ambas partes. Es oneroso, en cuanto a que también hay provechos y gravámenes para ambas partes. Generalmente se trata de un contrato conmutativo, puesto que desde su celebración las partes conocen con certeza los bienes que deben entregarse, su valor, etc. Ocasionalmente puede ser aleatorio, cuando una o ambas partes se obligan a transmitir cosas futuras, tomando el riesgo de que las mismas no lleguen a existir o que lo hagan en cantidad menor a la estimada, como en el caso de las cosechas. Se trata de un contrato consensual en oposición a real, acuérdense, consensual es de consenso, de acuerdo, de voluntades. Y ya lo mencionábamos, se perfecciona desde que las partes se ponen de acuerdo sobre los bienes que se van a intercambiar, que se van a transferir, aún y cuando todavía no sean entregados. Pero también es un contrato consensual en oposición a formal, cuando recae sobre bienes muebles. La formalidad es algo que en estos contratos, como la compraventa, como la permuta, como la donación, se va elevando si se trata de bienes inmuebles. En cambio, cuando se trata de bienes muebles, pues se trata la permuta de un contrato consensual. Basta el acuerdo de voluntades sin que requiera mayor formalidad de que sea por escrito, etc. Pero cuando ya recae sobre bienes inmuebles, entonces se trata de un contrato formal, en virtud de que mínimo, dependiendo del valor del inmueble, debe de hacerse por escrito, el cual puede ser privado o público, según que el valor de los bienes exceda, hay que ver en cada entidad federativa donde ustedes se localicen, pues en el Código Civil, dependiendo del valor que establezca ahí el Código Civil, pues entonces tendrá que ser un contrato mínimo por escrito, ya sea privado o en escritura pública, es decir, acudiendo a un notario público. El contrato de permutas, un contrato principal, no requiere de otro. Si quieres vender online. Bien. ¿Es o no es un semejante del contrato de venta? Compra-venta. Sí, doctor. Doctor, ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ambas partes de forma recíproca se transfieren bienes o derechos, ¿cierto? Por eso les decía, ¿qué palabra sinónima podemos utilizar para no confundirnos con el contrato de compra-venta? El término vender. Y el término correcto sería transferir, se transfieren. Ahora bien, el Código Civil, lógicamente el boliviano, en su artículo 651, nos da una noción básica de lo que es el contrato de permuta y nos dice que es un contrato por el cual las partes se transfieren recíprocamente. Ustedes ven el dibujo ahí, la imagen, ¿cierto? Dos casitas, prestación contra prestación. Se transfieren recíprocamente. Cosas o, como la mayoría de los que intervino dijo, intercambian derechos. ¿Se dan cuenta? En el contrato de permuta, las partes se transfieren de forma recíproca. Ambos se entregan bienes, se entregan derechos, ¿cierto? Pero además existe el intercambio de esos bienes o de esos derechos. Veamos entonces.
A ver, voy a poner esto por acá, exactamente. Los antecedentes sobre el contrato de permuta, si ustedes se acuerdan, uno de los primeros términos que se ha utilizado en el documentalcito de 5 de 6 minutos es la palabra ¿cuál? ¿Qué palabra suple ese intercambio? Trueque, doctor. Trueque. Trueque, doctor. ¿Qué es el trueque? No es otra cosa que el intercambio. Todavía teníamos, teníamos antes de la cuarentena, de la pandemia más bien, teníamos ferias de trueque. No sé si han participado alguna vez, papel, vidrio, o sea, se podía intercambiar un producto por otro producto. Ese es el antecedente para la consolidación del ahora conocido contrato de permuta, ¿cierto? Actualmente, este principio de intercambiar este trueque sigue presente, ¿cierto? En una figura, en un instituto jurídico, en un tipo de contrato, como le quieran llamar, que se llama ahora y está reconocido por nuestra norma civil como el contrato de la permuta. ¿Cuáles son los sujetos que ha identificado en el documental? Los Permutantes. permutantes. Los permutantes, doctor. Exactamente. Fíjense, ahí había una discusión de estudiosos, de autores, que en principio decían el permutado y el permutante. ¿Quién era el permutante? El sujeto 1. ¿Y quién era el permutado? El sujeto 2. Después viene otro criterio y dice, no se pueden llamar el permutante y el permutado. Se deben llamar permutantes. Pero ninguno explicaba de forma clara su posición. ¿Cuál creen ustedes que sea la explicación? ¿Por qué no permutante y permutado? ¿Por qué se reconoce ahora como permutantes a ambos sujetos? doctor, porque permutado es como alude más a un objeto, permutado. Entonces, yo creo que esa ha sido la razón. Ya. En el término de escuchar el nombre de esos sujetos, se deja entender quién es el que proporciona el derecho o el bien y quién es el que recibe e intercambio da otro, o no se puede dilucidar eso. No se puede dilucidar, doctor, por No eso se ponían puede. agente 1, agente 2, entonces para no que haya confusión se llama por eso permutantes. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Doctor, ambos están haciendo la misma transferencia. Entonces Muy bien, muy bien. Claro, si estoy hablando de una transferencia recíproca, ¿no ve? Tú me das, yo te doy. Yo te entrego, tú me entregas. ¿Sí o no? Ambos están haciendo recíprocamente la transferencia. Entonces, no podríamos establecer quién, poniendo un lugar, quién primero y quién segundo, ¿cierto? De ahí que los estudiosos del derecho, una vez analizados estos aspectos, dicen, a ver, si como antecedente del contrato de permuta tenemos al trueque, y entendiendo que el trueque es el intercambio de bienes, derechos o cosas, es un intercambio pues recíproco, es una transferencia de ambos. Hay un equilibrio, ¿cierto? Entonces no podríamos establecer un lugar de primero y un lugar de segundo. Por tanto, los sujetos del contrato de la permuta se deben denominar permutantes. permutante. Y en el contrato, en el desarrollo del contrato, me voy a referir a ellos como permutantes. ¿Por qué? Porque es una transferencia, es un intercambio recíproco. Lo único que los va a diferenciar es la titularidad que tengan sobre el bien que están permutando. Ejemplo, vamos a ver la segunda diapositiva. Ahí está. Es el contrato por el cual una persona transfiere la propiedad de una cosa a cambio de la entrega de otra, de igual o similar valor. Ajá. Una de las condicionantes es
que el bien o la cosa que se va a intercambiar de forma recíproca entre ambos sea de igual o similar valor. ¿Estamos claros? De ahí que cuando hay esas publicaciones en los periódicos, dicen, ¿no? Permuto un lote de 300 metros con una camioneta Ford Ranger 150. Arreglo diferencia. ¿Qué está diciendo? Que si Que hay vas a pagar la diferencia. diferencia en el valor, se va a igualar, ¿cierto? Voy a compensar ese valor faltante. Hay algunos anuncios que dicen, transfiero camión tracto Volvo con un lote de 1000 metros de valor similar o igual. ¿Qué está diciendo? ¿Cuánto cuesta un tracto camión? Unos $40,000, por así decirlo. Entonces, un lotecito de 1000 metros en la rinconada de Viloma Chica. Sí, debe costar por ahí, ¿cierto? Entonces, para permutar, los bienes o los derechos que se van a intercambiar de forma recíproca o tienen el mismo valor o similar valor. Y si hay alguna diferencia, pues se arregla. ¿Cierto? Se arregla. De ahí que dice, podemos entender a la permuta como la transferencia del derecho propietario de alguna cosa entregada a otra persona, de quien recibe al mismo tiempo otro bien o cosa. Ambos, ahí está otra clave, ambos bienes que se están intercambiando constituyen el objeto del contrato. A ver, voluntarios. Me está diciendo claramente la información que tengo en la diapositiva que ambos bienes, ambas cosas que van a ser intercambiadas recíprocamente, ¿sí? Van a constituir el objeto del contrato. ¿Cómo podría redactar entonces si ambos estoy intercambiando, a ver, un lote de 250 metros con una vagoneta modelo 2020? Ford, digamos. Toyota, póngale, para ser más familiares. Resulta que hecho el avalúo, tienen el mismo valor legal, el mismo valor económico, más bien. El mismo, varía algunos centavos. Por la ubicación del lote, por los servicios que tiene, extensión urbana, como quieran llamarle. Tanto el lote como la camioneta que se van a permutar, chicos, constituyen el objeto del contrato. ¿Ya? El objeto. Acuérdense que cuando yo redacto la cláusula de objeto de la compra-venta, digo, más o menos así, es objeto del presente contrato, la compra-venta del inmueble descrito precedentemente. ¿Sí? Que el vendedor transfiere en tal calidad de libre voluntad, sin presión alguna, violencia, dolo, a favor del comprador por un monto de $50,000, numeral y literal. Monto de dinero que el comprador declara recibir a su satisfacción y entera conformidad, por así decirlo. Ese es el objeto, es la cláusula del objeto del contrato de compra-venta. ¿Sí? ¿Cómo podrá redactarse el objeto, la cláusula del objeto en un contrato de permuta? Sí, doctor. ¿Cómo? Tendría que decirse son objetos de este contrato, el inmueble tantos y el automóvil tantos. Descritos precedentemente, porque seguramente en la primera cláusula irán las partes, en la segunda, ¿qué podrá ir? Estoy hablando de un contrato de transferencia recíproca de bienes o derechos que dos partes denominadas permutantes van a realizar. ¿Serán propietarios o no serán? Son ambos. Son ambos propietarios. ¿Qué tendría que ir en la segunda cláusula? Los propietarios. El derecho propietario, describiendo cada uno de los
bienes. ¿Sí o no? ¿Podría Sí, o doctor. no podría ir? Sí, sí, doctor. Tendría que ir. No podría, tendría que ir. Y lógicamente, la tercera cláusula, con seguridad, tendrá que ser el objeto del contrato. Y evidentemente, tal cual dice la norma, los dos bienes que van a recíprocamente transferirse entre las partes son parte del objeto del contrato. Miren, de forma hasta involuntaria, estamos formando el esqueleto del contrato de permuta, la estructura, ¿sí? De forma hasta involuntaria, haciendo el análisis. Si hay una transferencia recíproca, un intercambio de bienes o derechos, los sujetos, los permutantes, tienen que ser propietarios, porque el único que tiene poder de disposición es el propietario. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Entonces, si hay un derecho de propiedad de un permutante y hay otro derecho de propiedad del otro, con seguridad en la segunda cláusula tendré que establecer y describir el derecho propietario. Tercera cláusula ya me está diciendo ambos bienes tendrán que ser objeto del contrato. Muy bien. ¿Tendrá un valor, un precio, un monto? Sí, cada uno. Doctor, Para el precio determinar, el precio puede ser en dinero o en especie, ¿no, doctor? sí, puede ser. Conviene citarlo en moneda, ¿cierto? Para Se encontrar la determina en valor, doctor, Exactamente. el dinero y se establece si hay diferencia, la retribución del saldo. Exactamente. Entonces, mi cuarta cláusula puede ir con el valor o puedo atarlo al objeto, a la cláusula del objeto, porque le puedo poner del objeto del contrato y el valor, precio o monto. ¿Sí o no? Puedo hacer eso, pero si quiero separarlo, no hay problema. Lo que tenemos que tener cuidado en los contratos, chicos, es que si yo veo que una de mis cláusulas va a ser muy cortita, una línea y media, analizo la posibilidad de llevar esos dos conceptos en una sola cláusula, como generalmente se hace en el contrato de compra-venta, objeto y precio. Es objeto del presente contrato la compra-venta del inmueble, por el valor o el precio convenido de. Fíjense, estoy uniendo dos conceptos en una sola cláusula. ¿Para qué? Para no separarlos. Y si lo separo la cláusula del precio, si separara la cláusula del precio, tendría que decir, el precio pactado para la compra-venta del referido inmueble es de $50,000. Como que muy cortito, ¿no ve? A veces le quita la estética del contrato. Pero esa es una opción, no es patrón absoluto. ¿Ya? Es una decisión que ustedes tienen que tomar a momento de estructurar el contrato. ¿Está permitido conjuncionar dos conceptos hasta tres? Sí. Ahora, si sé que mis conceptos van a ser de una redacción un poco larga, lógicamente no los voy a conjuncionar en una sola cláusula. Tendré que separarlas. Ya hasta de estética se va a tratar llegado el momento. ¿Ok? Entonces, fíjense, podemos tener una cláusula del valor, del monto o del precio. Ahí incluido inclusive si existe alguna diferencia y el acuerdo al que las partes han llegado para que el que deba devolver la diferencia pues lo establezca en esa cláusula. ¿Sí o no? Ambas partes, dice, siempre están sujetas a las obligaciones que nacen de la evicción. Ajá. ¿Quién me explica qué es la evicción? Si uno de los bienes o de las cosas requiere actos de evicción, la parte afectada tiene que cumplir con los trámites y actos de la evicción, de manera que la otra se sienta satisfecho con el acuerdo y la transacción. Ana María levantó la mano, dime. Sí, doctor, la evicción se refiere a que no tiene que haber posteriores problemas ni de embargos, ni de anotación, ¿cómo se dice? Ninguna, tiene que estar la venta sin ninguna observación. Libre de gravámenes, doctor. Muy bien. Es ¿Qué los es grabados. entonces la evicción en términos claros?
en un contrato de compra-venta, yo vendedor le debo garantizar a mi comprador que el inmueble que le estoy dando no solamente está saneamiento, sino también que está libre de cualquier posibilidad de que lo molesten, gravámenes, hipotecas, aquel. Y acaso se diera el hecho de que alguien lo moleste, yo salgo en defensa de mi comprador como vendedor de buena fe. Es lo mismo que ocurre en el contrato de permuta, a la que ambos, porque es una transferencia recíproca, ambos permutantes están transfiriendo, por tanto dice, siempre están sujetas ambas partes a las obligaciones de poder garantizarse recíprocamente que las cosas, los derechos o los bienes que han intercambiado satisfagan sus necesidades y ingresen o entren en posesión de ellas sin molestia, perturbación o cuestionamiento alguno. ¿Cierto o no cierto? Cierto, doctor. Sí, Bien. doctor. Sí. Ahora, si esto nos está diciendo la teoría, el respaldo teórico, ¿será posible o aconsejable establecer una cláusula de evicción en el contrato de permuta? Sí, doctor, es Sí, doctor. necesario. Sí, sí. Ujú. Muy bien. Tenemos ya la cuarta o la quinta cláusula. ¿Se dan cuenta? De ese modo, y ahí quería llegar, de ese modo tenemos que hacer el análisis cuando nosotros revisemos el Código Civil con referencia al contrato que nos va a tocar en su momento abordar o elaborar, ¿cierto? Porque si ustedes revisan a partir del artículo 651, les dije, ¿no? 651, sí, 651, que habla del contrato de permuta, van a establecer, si mal no recuerdo, en el artículo 652, la figura de la evicción. Y como es una transferencia recíproca, ambos pues ambas partes se comprometen, se obligan a la evicción de cada uno de ellos en caso de que alguno sea perturbado. El 652 del Código Civil es claro cuando dice que si el permutante que ha sufrido evicción de la cosa recibido en cambio no quiere o no puede recuperar la cosa entregada por él, tiene derecho al valor de la cosa que ha motivado la evicción, según las normas de la venta, salvando en uno y en otro caso el resarcimiento del daño. Si alguien viene a reclamar el bien, el derecho o la cosa que yo en permuta he recibido de la otra parte, entonces la otra parte está en la obligación de salvar ese bien para mí. Si no lo puede hacer, ¿cómo me debe resarcir? Con la devolución del valor, además de la posible calificación de los daños y perjuicios. Entonces no se olviden lo que significa la evicción. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características? Las acabamos de decir. El 654 del Código Civil señala que en cuanto sean compatibles, se aplica a la permuta las normas de ¿qué? Aplicables al contrato de compra-venta. En la permuta no hay precio, ¿sí? No hay un precio como tal. Es un intercambio, pero hay un monto, como decían ustedes, hay un costo. El valor, como decía, si mal no recuerdo, Ana María, que es el término más preciso, el valor de cada uno de los bienes que satisfaga a cada una de las partes. Y si hay alguna diferencia que devolver, entonces la parte que debe devolver lo hace y eso también se establece en el contrato. ¿Ya? Los elementos personales son los permutantes. En alguna legislación, y alguna vez la nuestra, en algún código anterior, en el Código Civil Santa Cruz, establecía el término copermutantes, porque eran dos. Actualmente se usa el término permutantes para ambos, ¿ya? Los elementos reales que
se refiere a los bienes, a las cosas o a los derechos, van a ser las mismas, reitero, porque se trata de una transferencia recíproca. Van a ser objeto del contrato. Ahora, en el contrato de permuta, es cierto, no hay una exigencia en el requisito de la forma, ¿sí? Si nosotros retrocedemos al artículo 491, no vamos a encontrar que el 491 nos establezca que el contrato de permuta sí o sí, bajo pena de nulidad, se deba celebrar en documento público. Si nos vamos al contrato, al 492, es indistinto que lo hagamos en formato público o en formato privado. Sin embargo, en la realidad, y es bueno que lo sepan, en la realidad se nos exige por parte de las notarías que se haga en el formato de escritura pública, ¿ya? Que pase por el proceso de protocolización. Esto para referencia si alguna vez les toca hacer, pero queda claro que la misma ley no obliga a una forma específica, ¿ya? En relación a los gastos del contrato de permuta, tratándose de una transferencia recíproca de ambos, ¿cómo se harán los gastos? ¿Por cuenta de quién A cosa? medio. Prorrateo, Doctor, doctor. en partes Exacto. iguales. Exactamente. ¿Cierto? Y eso incluso, ¿podré poner en una cláusula esto de los gastos de la permuta o no podré poner? Sí, se pone, doctor. Puedo Puede poner. Exactamente. Puedo poner para rayar las reglas del juego, ¿cierto? Puedo poner no solo los gastos de la costos de la permuta, puedo poner que cada uno hará su trámite bajo su propio costo, el trámite de cambio de nombre, ¿cierto? Los gastos desde la elaboración de la minuta del contrato correrán por ambas partes. Sin embargo, los gastos y por los trámites de cambio de nombre, visaciones y demás serán erogados por cada uno de los permutantes. ¿Lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Sí, doctor. Sí, doctor. Puedo hacer. Sí, doctor. ¿Se dan cuenta? Esta clase de análisis, chicos, nos tiene que servir que cuando revisemos el Código Civil con referencia a que nos pidan elaborar un contrato, ¿cierto? No somos robots para tenerlo todo en la memoria, pero tenemos el Código Civil, ¿cierto? Buscamos el capítulo, el artículo correspondiente y la lectura que hagamos de ese tipo de contrato nos va a dar las pautas para poder hacer el esqueleto, la estructura de ese contrato, así como más o menos venimos estructurando a medida que vamos leyendo la parte teórica. ¿Ya? Es una pequeña técnica que ustedes tienen que aprender a manejar. ¿Ok? A ver, estamos ingresando a finalizar la primera sesión. Cabalmente con esto finalizamos porque son 4 artículos que el Código Civil les reconoce al contrato de permuta en virtud de que ante cualquier confusión o duda son aplicables las reglas del contrato de compraventa. Si quieren auxiliarse de alguna cláusula del contrato de compraventa, lo pueden hacer. Eso nos quiere decir. ¿Ok? Entonces, denme unos segunditos y inmediatamente les paso el segundo link para entrar a la segunda sesión. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias.